11:12, estamos por supuesto en la mañana del 11 y hoy cuando abríamos el programa a las 10 en punto, 10 y poquito, decíamos que hoy 2 de abril es un día de concientización sobre el autismo. Vamos a ir al móvil porque con Lucía Tomé vamos a estar hablando del tema. Lucía, ¿andás por ahí? Guillermo, sí, estamos por acá, estamos en La Querencia, que aquí se está llevando a cabo todo una ceremonia, ¿no?, para lo que es la colocación de la piedra fundamental, una piedra que representa, digamos, en lo que es un inicio, digamos, de una nueva cuestión, una nueva iniciativa para este grupo de Sé Autismo de Padres de Maldonado. Yo estoy aquí junto a Noelia Guerra, ella es secretaria de Sé Autismo. Bueno, Noelia, gracias por recibirnos primero. Y bueno, te pido que comentes a la gente, primero que nada, qué es Sé Autismo para aquellos que no están, digamos, al tanto de esta organización. Y bueno, lo que sucedió hoy, ¿no?, esta cuestión de la piedra. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos están dedicando, por acompañarnos hoy en un día tan especial. Acá en este terreno, en el barrio La Querencia, nosotros vamos a plantarnos y vamos a tener nuestro centro de referencia en autismo para el departamento de Maldonado. Ya nos conocerán de otras veces que hemos golpeado muchas veces la puerta, que el canal nos ha acompañado difundiendo todos nuestros eventos, difundiendo todas las actividades que nosotros hacemos. Nosotros somos una asociación de papás y familiares de las personas que tienen diagnóstico del espectro autista, ¿sí? Y esto implica que nosotros trabajemos para tener un lugar de referencia, un lugar donde podamos contener a las familias, donde podamos contener a las personas con el diagnóstico, que puedan tener en un único lugar, en un centro, en conjunto todas las terapias multidisciplinarias que necesitan. La realidad es que muchas veces las familias tienen que andar vagando por todo el departamento, por incluso irse a Montevideo por la falta de respuestas, y nosotros lo que queremos es el sueño con el que se gestó Sé Autismo, es poder tener este lugar que acompañe a las familias, que las contenga y que contenga a las personas con el diagnóstico. Hoy lo que vamos a hacer es, como tú bien decías, colocar esta piedra, descubrirla y dar el siguiente paso en este camino que ya lleva 10 años en proceso. Noelia, hoy, bueno, claramente es el Día Mundial, ¿no?, de concientización sobre el autismo. Desde nuestro lugar de comunicadores me parece clave poder preguntarte a vos, que obviamente sos la indicada para hablar, de qué manera podemos realmente tener una genuina conciencia sobre este asunto. Bueno, la realidad es que este día justamente se crea con ese propósito, y durante el mes de abril todas las personas que conformamos la familia del autismo, por llamarlo de alguna forma, lo que hacemos es hablar y hablar hasta el cansancio en redes sociales, en charlas, movernos a lo largo y ancho de la ciudad de Maldonado, en nuestro lugar, para poder generar justamente conciencia. La idea es que las personas derriben ese muro de... Voy a usar una palabra un poco fuerte, pero de ignorancia del tema. Y con esto no me refiero a la crudeza de la palabra, sino al hecho de que muchas veces, por desconocer la realidad dentro del autismo, ignoramos la realidad que enfrentan las familias, que es de exclusión, ¿sí? Muy fuerte. La realidad es que no se respetan y se vulneran los derechos de las personas con autismo. Y nosotros lo que hacemos como asociación y como papás es poder generar conciencia justamente en las personas. Las personas, nosotros lo que le pedimos es, antes de dudar, informarse, antes de excluir por no saber, informarse. Es importante escuchar a quienes hablan con propiedad, que son las familias, ¿sí? Aceptar la diversidad de la que tanto se habla es importante. Todos somos diversos, todos somos únicos, es una realidad que va más allá del autismo. Entonces, la importancia de aceptar lo diferente, de aceptar a esa familia y no excluirla. Muchas veces los adolescentes y los adultos excluidos de centros de trabajo, excluidos de lugares educativos, excluidos de cumpleaños, porque como ese chiquilín no sabe adaptarse a lo social, se lo excluye, a las reuniones familiares, esas pequeñas cosas, y de ahí a ir a un supermercado y sentirse observado, juzgado, criticado, porque ese chiquilín está en un proceso de adaptación a lo social. Es importante que abramos nuestros ojos, que nos informemos, porque muchas veces el desconocimiento
es lo que nos lleva justamente, y la ignorancia de los temas, a excluir a las personas. Para, bueno, aquellas personas que no tienen del todo claro, podemos hacer como una breve síntesis de qué es el autismo como tal. Bueno, el autismo como tal es una condición neurobiológica, ¿sí? Las personas nacen con esta condición. Es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? El cerebro básicamente no se desarrolla de la manera típica, sino de una manera atípica. Esto implica que su parte sensorial, su parte cognitiva no se desarrolla igual que el resto de la población. Entonces esto implica que tenga alteraciones a nivel sensorial, al nivel del habla, al nivel de comportamiento social, y esto se ve trabajado desde la primera infancia en la medida de las posibilidades, para que las personas puedan, digamos, moldearse al mundo que no está tan bien preparado para recibirlos. Entonces, las personas asisten a multidisciplinas para poder adaptarse al mundo en el que vivimos. Clarísimo, muchas gracias Noelia por instruirnos. No, gracias a ustedes, porque estos momentos de comunicación, como bien dijiste, y de difusión de estos temas son sumamente importantes. La sociedad merece saber, merece conocer y sobre todo alcanzar a las familias que lo están necesitando en este momento. Muchas gracias. Bueno, creo que realmente es súper claro, ¿no? Toda la explicación para lo que nos compete a nosotros como ciudadanos, que es poder conocer sobre esta temática. Creo que pudimos tener un buen pantallazo, pero siempre hay que estar informándose, y para eso obviamente también recurrir a quienes saben. Bueno, Sea Autismo, ellos tienen una página de Instagram donde también invito a seguirlos, porque ahí obviamente ellos informan muchísimo, explican sobre digamos, lo que es el autismo, dan iniciativas. Creo que es sumamente importante poder estar al tanto de esto, ¿no? Como algo necesario, porque es lo mínimo que podemos hacer como sociedad. Así que bueno, esto sería todo por este móvil, y nos despedimos entonces. Gracias, Lucía. Entonces, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Qué importante, como decía Lucía, meterse en estos temas, sobre todo para gente que normalmente no convive con una persona que es de ese espectro, y que de repente no sabe cómo tratarla, o a veces se sorprende con una persona de ese tipo, para también saber, ¿no? Ubicarse, ponerse en el lugar. Vamos a meternos ahora a las 11:20 en nuestro habitual espacio de salud. Estamos con el doctor Juan Manuel Sanguinetti. Un placer, Juan Manuel, tenerte por acá. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que provoca mucha morbilidad, pero vos me decías, bueno, atención, me decías hace un rato mientras hablábamos, porque hay algunas maneras de controlar, que es el cáncer de colon, ¿no? Cuando uno escucha cáncer de colon ya se aterra, ¿no? De entrada. Primero agradecerle al profesor, al doctor Esteban González, cirujano argentino que va a estar con nosotros, uno de los referentes de la coloproctología del Hospital Italiano de Buenos Aires, de los centros más grandes acá en Latinoamérica, así que gracias Esteban por estar. Gracias Esteban. Voy a hacer una mini introducción y después te voy a dejar a vos, que sos el que maneja este tema y el que sabe realmente. Justo están mis estudiantes acá en el estudio. Es verdad, entonces, estamos llenos de jóvenes con túnica y ¿cómo se llama? ¿El estetoscopio? Sí, estetoscopio. Bueno, sí, en cualquier momento vienen, nos toman la presión. Y yo siempre le digo a ellos que el médico tiene que tener 3 patas: asistencial, docente y de investigación. La docencia la hago con ellos, y también la estamos haciendo acá con la población general, que a veces los médicos nos olvidamos. Entonces, tema frecuente, cáncer de colon, pasamos a hablar, es el de los tumores más frecuentes que hay, el tercero después del cáncer de pulmón y el cáncer de mama. El cáncer de pulmón, por suerte, la gente está fumando menos y hay menos cáncer de pulmón, y el cáncer de mama es de los más frecuentes en la mujer. Pero involucra a los 2 sexos, es el tercero en frecuencia globalmente en los 2 sexos. Hay 40 a 50 casos cada 100.000 personas en Uruguay, o sea que si en Maldonado somos 200 y pico de 1000 personas, vamos a tener entre 60 y 80 casos por año, o sea que la frecuencia de esta enfermedad es alta, ¿tá? Y Uruguay, no sabemos por qué,
es uno de los puntos rojos, igual que Argentina, seguramente está muy vinculado con nuestros hábitos de vida y dieta, de alta incidencia de cáncer de colon, y estamos viendo que cada vez se ven gente más joven, porque antes lo veíamos a partir de los 50, 60, 70, 80 años, y ahora hay gente joven con cáncer de colon. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que esto pase? Primero, los hábitos de vida, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, la dieta rica en procesados, comer pocos vegetales. ¿Mucha carne también? Mucha carne. Entonces, lo que te estoy diciendo es lo que hacemos todos: asado, embutidos, chorizo, Claro. no comemos verdura, no comemos casi frutas, Poca fibra. nadie se controla. Y vos me preguntaste antes, dice, porque bueno, en general si uno tiene síntomas va a consultar. El problema de no solo del cáncer de colon, sino que de la mayoría de los tumores, es que cuando da síntomas ya es tarde, ¿tá? O da síntomas por las metástasis, o sea que las metástasis son los nódulos que dan otros órganos cuando la enfermedad se desparrama, como dice la gente. Yo trato de hablar en un lenguaje que se pueda entender. Entonces, este cáncer, que es el tercero en frecuencia globalmente, sacando otro tipo de tumores como el de piel, pero el cáncer de tubo digestivo es el más frecuente. Sabemos que son dos enfermedades diferentes, las del colon y los tumores de recto, pero vamos a tomarlo como en forma global. Los factores de riesgo ya lo dijimos, ¿tá? Que son la dieta, el sedentarismo, la obesidad. Hay un componente genético que tiene uno, pero el 90% de los tumores de colon son esporádicos, pasan porque tuviste por mutaciones genéticas y ayudado un poco por tus hábitos de vida. Hay gente que tiene mucha carga familiar. Si tu padre tuvo un cáncer de colon joven, tu tío, tu madre o algo, sos un paciente. Por eso el tratamiento y la pesquisa se hace a medida. No es lo mismo, te pongo ejemplo, vos que no tenés ningún antecedente de nada, no fumás, no tomás alcohol, sos delgado, haces deporte y comes bien, que otro paciente que tenga antecedentes familiares de cáncer de colon y tenga estos factores de riesgo. Ahora, que ya si nombramos. yo tuviera antecedentes familiares, tendría que prestar atención. Por más que mi aspecto sea saludable. Si vos, por ejemplo, tuviste a tu padre con cáncer a los 50 años, te vamos a empezar a estudiar 10 años antes probablemente de tu progenitor, de tu familiar de primera línea. Esto es en forma global, en cada lugar se hace de forma diferente, y hay dos grandes estudios que se hacen, que son el FECA-TEST, que se busca materia oculta, sangre oculta en la materia fecal, que si es positivo vas a fibrocolonoscopía, que es un tubito, una especie de manguerita con una cámara en la punta para revisar todo el intestino. Y hoy sabemos que los tumores de colon, un porcentaje grande de ellos empieza con pólipos que son benignos, y si nosotros los dejamos pasar y dejamos el tiempo, pueden transformarse en cáncer. Al principio un cáncer que está localizado en ese pólipo, pero después que va avanzando por la pared del intestino, que el colon es como un tubo, es como si fuese una cañería, es la última parte del tubo digestivo. Ahí en las imágenes se ve muy bien, empieza ese pólipo que inicialmente es benigno. Hay diferentes tipos de pólipos que no vamos a hablar, pero hay algunos que son los vellosos que tienen más riesgo de transformación a cáncer, y si nosotros no se hace la fibrocolonoscopía, el paciente, este tumor avanza, ese pólipo no se saca y se termina transformando en un cáncer invasor que va a requerir ya no solo la resección endoscópica, sino cirugías con mucha morbilidad, y hay pacientes que pueden presentarse incluso con metástasis. Cirugías de riesgo. Cirugías. Hoy en día también te decía que en mi época, cuando yo era estudiante, como los chicos que están acá, los pacientes con cáncer de colon y metástasis en el hígado, que es uno de los lugares donde frecuentemente hay metástasis, donde se desparrama o echa raíces, como dice la gente, de este tipo de tumor, eran pacientes que no tenían casi curación. Hoy en día, gracias a que avanzó la cirugía de colon, mejoró la quimioterapia y avanzó la cirugía hepatobiliar del hígado, son pacientes que pueden ser rescatables y se puede hacer un tratamiento. Pero lo mejor siempre es no llegar a tener ese tumor, y creo que tenemos a un experto acá y ya hablé demasiado. A recibirlo oficialmente a Esteban González, cirujano experto en coloproctología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esteban, gracias por acompañarnos en la mañana del 11. A ver, que acá no lo escuchamos a Esteban. Estaba muteado, perdón. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias, Juan, por la presentación.
Déjame simplemente acá en Argentina, hoy es 2 de abril y se festeja el se conmemora en realidad el día de los muertos del veterano de guerra y de los caídos en Malvinas, así que déjame extenderles un saludo a ellos y a sus familias. Bueno, es difícil agregar algo a todo lo que has comentado, que los comentó muy bien. Yo Claramente, te puedo hacer una hoy pregunta, cáncer, Esteban, perdón que te sí, interrumpa, porque sí, cada vez que lo nombro tengo que bajar la mirada para leerlo porque es difícil. Coloproctología. Capaz que podemos sí. empezar, que nos definas qué es ser un experto en esa disciplina, qué es la coloproctología. El coloproctólogo es un cirujano especializado en las enfermedades que aquejan al colon, al recto y al ano, de los cuales hoy, como nos trae en este programa, el cáncer colorectal es uno de los problemas de salud más importantes que no tan solo tiene América Latina, sino el mundo entero. Acabamos de transitar el mes de marzo, que es el mes de concientización del cáncer de colon. Como bien lo explicó Juan, digamos, el tumor o los cánceres colorectales se originan en la mucosa del colon y del recto, empezando en la enorme mayoría de las veces como un pólipo benigno que va creciendo y en el transcurso de años eso va a mutar a ser un cáncer de colon. De lo que dijo Juan, me parece importante remarcar, y por lo que acabo de comentar del mes de concientización, que un cáncer de colon diagnosticado en una etapa temprana tiene el 90% de curación. Es decir, diagnosticarlo en etapas tempranas le mejora el pronóstico de vida, pero de una manera abismal a los pacientes que tienen este tipo de tumores. Eh, Obviamente América Latina no escapa a lo que pasa en el mundo, en la Argentina también, es la segunda causa de muerte por cáncer, detrás del cáncer de pulmón, y es el tercero en frecuencia, detrás del de mama en las mujeres y del de próstata en los hombres. Eh, no sé si querés que te Sí, responda alguna cosa en a mí me particular o gustaría que... preguntarte algo en particular. Hablabas de la detección temprana, que en esa detección temprana está interesante repetir esas cifras para que nos queden en la cabeza, ¿no? Para que tomemos conciencia. 90% de los casos son salvables, por utilizar esa palabra. Eh, la solución, ¿no? Si aparece el pólipo, ¿siempre es la cirugía o hay algún paso previo? No, está muy bien la pregunta. Y te agrego una cosita, que esta enfermedad tiene una gran contradicción, porque es muy frecuente, pero a su vez es prevenible. Entonces ahí es donde está la contradicción. Lógicamente, uno hace una colonoscopía y la colonoscopía tiene, digamos, el beneficio de que es diagnóstica y puede ser terapéutica. Es decir, si uno encuentra un pólipo en la colonoscopía, dependiendo de, al pólipo lo saca y lo envía al anatomopatólogo a analizarlo. Dependiendo de lo que venga en la biopsia, es decir, en el estudio microscópico de las células de ese pólipo, puede considerarse como una lesión premaligna o precursora de cáncer y el paciente estar curado. Puede diagnosticarse un cáncer temprano, que hay que tener en cuenta un montón de detalles en sí del tumor para considerar que la resección endoscópica es suficiente, o si se diagnostica un tumor más avanzado, es decir, con un compromiso de otras capas del intestino, bueno, allí es necesario hacer lo que se llama la estadificación sistémica del tumor, es decir, saber si el tumor simplemente o solamente está alojado en el intestino o si ya hizo metástasis o saber dónde está, y en base a eso es el tratamiento que sigue. La gran mayoría de los tumores de colon, o sea, hablando puntualmente de cáncer de colon, aún hoy la cirugía, digamos, tiene un papel relevante en el tratamiento. Obviamente las mejoras tanto en el campo de la cirugía como sobre todo en las técnicas mini-invasivas, la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, también ha habido un montón de avances en los tratamientos quimioterápicos
e incluso las líneas más actuales de tratamiento están destinados a la inmunoterapia, es decir, tratar con medicación al cáncer de colon. Pero quiero quedarme que aún hoy el estándar del tratamiento, en la enorme mayoría de los casos de cáncer de colon, continúa siendo la cirugía. Bien, recién Juan nos decía que, bueno, tradicionalmente era una dolencia que prevalecía en personas mayores de 50 años, pero ahora se está viendo que se está dando en menores. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Empeoramos la alimentación, empeoramos los hábitos de vida, los jóvenes se cuidan menos que antes. ¿Cuáles son las causas detrás de esa baja etaria, digamos? Sí, seguramente está muy bien eso que mencionó Juan y me parece que es la clave. Eh, yo creo que es multifactorial. Lógicamente, el estilo de vida occidental que tenemos, el empeoramiento en la dieta, el empeoramiento en los hábitos de vida, obviamente ha conducido en aumentar los factores de riesgo que determinan la ocurrencia de cáncer en pacientes más jóvenes. También en parte, si bien esto ha determinado que digamos, el screening o el uso de la colonoscopía empiece en pacientes más jóvenes, esto también ha permitido diagnosticar aún más los tumores en pacientes jóvenes. Entonces es multifactorial. Si bien creo que todo va por la adopción del hábito de vida que tenemos en este momento, por el creciente aumento de factores de riesgo, pero también al haberse universalizado, por así decirlo, la colonoscopía como un método de screening, también podemos diagnosticar más. O sea, hoy hacemos muchísimas más colonoscopías que en la década pasada. Es una pregunta para los dos, porque no sé ni cómo es la situación en tu país, Esteban, en Argentina, ni cómo es en Uruguay, Juan. La- Pero yo no veo mucha campaña de prevención, o capaz que soy yo que me la pierdo, me pasa por adelante y no le doy bola. ¿Cómo es en Argentina, Esteban, y cómo es acá? ¿Hay campañas de prevención que informan lo suficiente? ¿Debería haber más difusión de estos temas a nivel de salud pública, no? eh, Cuento primero lo que pasa en Uruguay para que después nos comente lo que pasa en Argentina, pero compartimos una incidencia y una frecuencia similar, así como nos gusta el fútbol, nos gusta el mate y comemos más o menos lo mismo, compartimos las mismas enfermedades con Argentina y el sur de Brasil y gran parte del resto de Latinoamérica. Hay campañas, ¿tá? Lo que pasa que las cosas malas y las cosas feas no generan mucha publicidad, ¿no? Y nosotros en este momento estamos haciendo una campaña y estamos llegándole a la población y trayendo un tema que a nadie le gusta hablar porque se asocia con la muerte, es un tumor muy frecuente, nos puede pasar a cualquiera, todos tenemos a un conocido o un familiar con este tipo de enfermedad, da síntomas tarde, uno siempre piensa que nunca le va a tocar, pero bueno, la Sociedad de Cirugía, los gastroenterólogos, el Ministerio de Salud Público, este mes pasado hubieron campañas, pero que obviamente que no se viralizan. Se va a viralizar más lo que hace un actor de cine o si viene Shakira a Punta del Este, que la prevención de esta enfermedad que es súper frecuente. Por eso me pareció muy importante traerlo al tapete y traer este tema que para nosotros es de todos los días, pero para la población no. Y te voy a dejar, después que hable Esteban, que así lo dice él y lo utilizamos y lo exprimimos a Esteban, cuáles son los síntomas que pueden aparecer al inicio cuando alguien tiene un cáncer de colon. Campañas Bien. hay, prevención hay, no se viralizan, no es un tema lindo para hablar, Claro. no es un tema agradable, ¿tá? Incluso en los Elegimos congresos... mirar para el costado. Elegimos congreso de cirugía, yo me acuerdo, enfrente de la intendencia pusimos un colon gigante, inflado, que la gente podía ir, que se le explicaba todo, y fueron 10 personas, porque realmente uno trata de distraerse con las cosas fáciles, distraerse con Instagram, ver buenos paisajes y no meterse en estos temas que no son lindos. Pero nosotros los médicos estamos obligados a hacer difusión de esto para, como dijo Esteban, tumor precoz, 90% de probabilidad Claro, de sobrevida es y de buena impactante evolución. esa cifra. ¿Cómo es del otro lado del charco, Esteban? Del otro lado del río. Mira, es muy buena tu pregunta y
digamos, mi opinión es extrapolable a la de Juan, o sea, lo que sucede acá en la Argentina es muy parecido a lo que pasa en Uruguay. Es un problema importante de salud pública. Si bien acaba de pasar el mes de marzo, que ha sido el mes de concientización del cáncer de colon, creo que, digamos, cada vez más empezamos a mejorar nuestras campañas de difusión y eso en parte es por la globalización y por el uso de los medios de comunicación. Hoy no existe que cualquier joven o cualquier persona, no sé, de menos de 70 años no tenga Instagram, no tenga redes sociales y ahí también uno puede acceder. O sea, creo que lo que pasa un poco en la Argentina también es que eh, hay sectores o zonas de mucha pobreza y esos son los que tienen menos acceso. Aún hoy en nuestro país aproximadamente de 8.000 a 10.000 pacientes por año todavía se mueren por cáncer de colon. Y ahí es donde está la contradicción de que mencioné, de que continúa siendo una enfermedad frecuente a pesar de ser una enfermedad prevenible. Juan te dejaba, te tiraba una pregunta, Esteban. Síntomas. Sí, Vamos a pensar de que no me preocupé por la prevención. ¿Qué síntomas me tienen que llevar a ponerme en alerta y decir, bueno, sí, tengo que consultar con un médico y probablemente termine esto en una colonoscopía? bueno, la pregunta está buenísima. Tengo que aclarar antes de meterme a hablar de los síntomas de lleno que lamentablemente un altísimo porcentaje de los pacientes son asintomáticos. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar con las campañas de concientización. Si esto presenta síntomas, o sea, hay que prestarle atención a cualquier sangrado anormal a través del tubo digestivo. Es lo que nosotros, desde el punto de vista médico, conocemos como proctorragia, si la sangre proviene del recto, o hemorragia digestiva baja, si proviene del colon, por así decirlo. Cualquier pérdida de peso inexplicada, es decir, que no sea atribuible a algunas dietas o algún nuevo hábito, cualquier alteración en el hábito intestinal normal para cada uno. De repente un paciente que siempre tuvo tendencia, no sé, su normalidad es evacuar el intestino diariamente y de repente empieza una constipación pertinaz o que aparece una diarrea que nunca la tuvo. Aquel paciente que se le diagnostica una anemia o síntomas de anemia, es decir, un marcado cansancio, una marcada debilidad y que en un análisis en laboratorio se le diagnostica una anemia, bueno, son todas cosas para tener en cuenta y hacer una consulta. También es importante saber, para referir una consulta especializada, aquellas personas que tienen algún familiar de primer grado o dos familiares o tres si han tenido cáncer colorectal y sobre todo si han sido en edad temprana a los 60 años. Es muy importante lo que había mencionado Juan en un momento de su introducción, pensar también en el cáncer hereditario. Entonces, esos pacientes o esas personas tienen que tener consultas con centros especializados y hacer una consulta oportuna tendiente a diagnosticar o descartar el cáncer hereditario. Bien, no tengo síntomas, no tengo antecedentes familiares, pero tengo más de 50 años. ¿Con qué periodicidad? ¿Qué tengo que hacer yo, ciudadano? Voy a mi médico de cabecera y le pido, che, quiero hacerme un estudio porque me quiero controlar. A veces uno también tiene como reticencia, ¿no? A ir al médico porque sí, digamos, de alguna manera. Pero ¿con qué periodicidad una persona que no tiene ningún síntoma en particular, no tiene antecedentes, como decíamos, hereditarios, tendría que hacerse estudios de este tipo? Analizar primero, empezar por Bueno, la materia, como decía, no me acuerdo el nombre. Un FECA-test. FECA test, ahí está. bueno, es muy buena la pregunta. El FECATEST o las pruebas que buscan sangre en la materia fecal buscan extrapolar, digamos, las pruebas de tamizaje a la mayor cantidad de población. Pero eso para individuos sanos que no tengan síntomas.
yo me quiero focalizar en la importancia que tiene la colonoscopía y que tenemos que hacerla. Hoy las guías más actuales de recomendación de a qué edad empezar, digamos, el screening en el cáncer colorectal han bajado la edad de 50 a 45 años. Y la periodicidad cada vez está bajando más ese periodo. Históricamente se decía que luego una colonoscopía normal a los 50 años tenía que ser cada 10. Hoy lo cierto es que en la práctica clínica la estamos haciendo cada 5 años, de ser completa, normal y con adecuada preparación intestinal y ser realizada en centros de experiencia en estudios endoscópicos. La preparación intestinal es muy importante. Se mide una escala, qué grado de preparación tenía el intestino, es una escala que se llama de Boston, y es para saber cuánta materia fecal tenía el intestino, porque en base a eso puede pasar que el intestino de ese paciente, ya sea porque no hizo bien la preparación con laxantes y con dieta, tenga mucha materia fecal, entonces ese estudio endoscópico no es de calidad para excluir que no haya pólipos por debajo de la materia fecal, tanto líquida o sólida. Entonces, en algunos casos hay que repetirlo. Por eso, para que un estudio endoscópico sea de calidad, tiene que ser completo, es decir, llegar hasta el colon derecho, como ahí mostraban en la figura, ver la base de inserción apendicular, estudiar todo el colon, tiene que ser completa, lógicamente normal y con adecuada preparación. Si se cumplen esos requisitos, hay que hacerlo cada 5 años. Los estudios de rastreo, de vigilancia, de screening se hacen hasta los 75 años. Luego se hacen en caso de vigilancia o de el paciente presentar nuevos síntomas. A partir de los 75 años no está indicada la colonoscopía como un método de screening. Bien, la verdad que muy aleccionador, es bueno tomar conciencia sobre estos temas, así que tanto a vos, Esteban, que estás del otro lado, como a Juan, les agradecemos porque vienen a traer información y vienen a hablar de esos temas que tratamos de evitar y de mirar para el otro lado, pero es bueno ponerlos y bueno, desde una pantalla de televisión que llega a muchas personas, yo estoy seguro que más de uno se le prendió la lamparita o detectó en el mismo algún síntoma o algo en su estilo de vida que lo puede llevar a, o simplemente ir a consultar, como decíamos, por prevención. Así que a los dos, muchísimas gracias. Y además, Esteban, a ti en particular, adherimos a lo que comentabas al principio, por supuesto, a la conmemoración de un día tan especial para ustedes. Nosotros somos pueblos hermanos y hoy incluso en la apertura del programa hablamos de esa fecha tan importante. Acá en Maldonado viven muchísimos argentinos, por supuesto. Así que nada, agradecerte una vez más y agradecerte, Juan, Gracias. también a vos por participar en este espacio de salud. Gracias. Gracias a Esteban por información tan clara y tan práctica que le sirve a mis estudiantes de medicina, que todos me estaban haciendo así con la cabeza. Yo a los estudiantes, lástima que no nos queda tiempo, pero les quería hacer una pregunta de examen. ¿Para qué sirve el colon? Pero lo vamos a dejar para otro Lo dejamos para la momento. próxima porque no quiero que me los dejes regalados en cámara. Para la próxima, entonces. Esteban, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias también. Nos tenemos que ir a una pausa rapidito y enseguida volvemos. Estás en la mañana del 11 desde la ciudad de Punta del Este, transmitiendo en vivo para todo el mundo.